falla técnica que no nos permitía salir. Con esto ya se arregló y estamos para continuar con el curso de hermenéutica bíblica. Bueno, esperando que todos los que nos están sintonizando, que ya están llevando el curso, pues sepan que la idea es calificarnos, capacitarnos, precisamente para tener pues la ventaja de conocer las normas, las reglas con las cuales se interpreta la Escritura. Bueno, esperamos que esta señal esté saliendo fluida y pues esperamos que si alguien nos está escuchando nos pueda decir sí, cómo está oyéndose y cómo estamos saliendo al aire en el internet. Estamos bueno, en este tema, el tema que estamos viendo es cómo poder entender mejor la Escritura a través de del contexto y los pasajes paralelos. Hemos dicho que un texto tiene que estar conectado pues con la idea principal del autor, con el libro, con el pacto al que se refiere, si es el nuevo, el antiguo pacto, y pues obviamente también con el contexto general de la Biblia, la Sagrada Escritura. Para esto, solamente como mención, hablamos de los pasajes paralelos, del contexto también. ¿Qué es un pasaje paralelo? Bueno, no siempre el contexto aporta la luz para la mejor comprensión de un texto. Puede ser que se encuentre aislado, sin conexión con lo que le antecede, con lo que le sigue. Y eso pues lo vemos mucho en los proverbios. En los proverbios, a excepción de algunas secciones que giran a temas concretos, las malas compañías, la sabiduría, el adulterio, el elogio de la mujer virtuosa, el resto del libro son máximas, sentencias que no tienen un tema continuo, o sea, no están conectados a un tema, sino que es como una recopilación de dichos. También en Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. Llega a pasar también que en algunas partes de la Escritura no hay una conexión con lo que antecede o lo que sigue, y pues ahí es donde puede ayudarnos mucho el pasaje paralelo. Y también que como tenemos, por ejemplo, 4 evangelios, esos evangelios a veces nos ayudan precisamente para tener una mejor visión de lo que tenemos. Y esto nos permite encontrar que en el pasaje paralelo, pues tendríamos nosotros una referencia, porque hay 4 evangelios, y pues los 4 evangelios van a tener esta ventaja de ayudarnos a ver la mejor claridad. Ya lo platiqué la vez pasada, cuando en Lucas 14 se nos habla de que aquel que no aborrece padre y madre, pues no puede ser un buen discípulo. Ya en Mateo 10 se deja la idea más clara al decir, el que ama padre o madre más que a mí. Ahí ya el evangelio, de la frase más original es la de Lucas, y Mateo ya no que la suavice, sino la interpreta para sus lectores. Como dijimos, aborrecer es una manera de enfatizar la importancia de las prioridades. El que aborrece a padre y madre quiere decir el que tiene a su padre y a su madre por debajo de la conexión que tenemos con Dios y con el discipulado con Jesús. Entonces ya, pues en el pasaje paralelo de Mateo 10:37, así ya se declara con claridad, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Ya entendemos entonces cómo es ventajoso tener los pasajes paralelos. También pueden ser por conceptos o cuestiones verbales que en un momento pueden estar en una pues conexión, pero que, por ejemplo, si vemos, le decía yo, el pasaje de Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, ahí la palabra fe no sería un paralelo, por ejemplo, con Judas, donde en Judas, en el verso 3, se nos habla de que se nos ha dado la fe, decíamos, a los santos de una vez por todas. En Efesios la fe es diferente. La fe aquí se refiere a la confianza en Cristo, el modo de adherirnos a Cristo, la manera en que le damos seguimiento a Cristo, es la fe como una adhesión. Y en cambio en Judas pues es el conjunto de normas, de verdades reveladas en el Evangelio, de la doctrina.
Así es que también es el que busquemos un paralelismo donde el concepto sea el mismo. Si no, pues, y ese es otro problema. A veces vamos a una concordancia, buscamos un término, vamos a dos pasajes que nada tienen que ver, porque aunque tienen el término y el concepto que estamos buscando, no es en el sentido de un paralelismo que nos pueda ayudar a tener más claridad. Así es que tenemos que estar muy atentos, nos pueden ser útiles las relaciones que hay entre los paralelos, pero siempre y cuando esto se encuentre con la conexión de la misma temática. En hechos que se narran en dos o más libros de la Biblia, en diferentes pasajes o del mismo libro, y esto nos pasa mucho también en el Pentateuco, decíamos, porque hay cosas que Moisés expresa, por ejemplo, en Éxodo, y luego reaparecen esos relatos, tanto lo de Éxodo y Números, en Deuteronomio, cuando Deuteronomio ya Moisés está haciendo una recopilación, ¿verdad? Y bueno, también sabemos que los libros históricos, por ejemplo, el libro de Crónicas, hay acontecimientos que más adelante van a referirse, ¿verdad? O que en el libro de Crónicas están registrados los acontecimientos que pueden haber en los libros de Samuel y de Reyes, en los evangelios. Y decíamos, por ejemplo, la conversión de Saulo está en varios pasajes del libro de Hechos, y en cada uno de ellos le va dando un énfasis al apóstol cuando da su testimonio, y nos permite tener un poquito más claridad de cuál fue el impacto que hubo en la vida de Pablo por ese encuentro que tuvo con el Señor en camino a Damasco, ¿verdad? Bueno, entonces con esto nos queda una idea. Tenemos el contexto y también los pasajes paralelos que nos van a ayudar a resolver los problemas de interpretación. Eso nos sirve como una manera de ventaja cuando hay un pasaje que es no solamente en otro libro, sino que también tenga la misma temática, que tenga la misma línea de pensamiento, y esto nos puede ayudar a tener una claridad. Entonces, el contexto y los pasajes paralelos nos van a permitir ayudar a tener una mayor claridad para armonizar las discrepancias que puedan haber en relación pues a temas que no sean tan claros. Así es que estamos en el tema pues de lo que son esta maravilla de conocer la Escritura. Y también tengo que hacer mención especial ya del siguiente tema. Ya este fue un repaso del tema de contexto y el tema pues de lo que eran lo que llamamos los paralelos, los modismos, pero ahora nos vamos al tema que tiene que ver con el lenguaje figurado. Recordemos lo que se enseñó, lo que enseñamos acerca del idioma hebreo. En el hebreo, le decíamos, es un lenguaje muy concreto, no es abstracto. ¿Cómo vas a poder tú hablar de las cosas que son intangibles con un lenguaje que es muy limitado? Esto que pareciera una desventaja terminó siendo una muy importante ganancia, porque mira, si el hebreo hubiera sido un lenguaje muy filosófico, muchos de los términos, como la filosofía, pues tiene la desventaja de que cuando la lees, si es un lenguaje pues muy amplio, un término puede tener varias connotaciones. Entonces sería muy problemático porque ¿qué quiso decir el Señor? Siendo que el hebreo es muy constructo, muy compacto, tiene pocas figuras, pocos adverbios, pocos adjetivos, tuvo que recurrirse a lenguajes figurados. Y esos son más, dijéramos, tienen la ventaja que son más plásticos, como imágenes. Por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae.
mira qué imagen tan bella. Inmediatamente te imaginas un arroyo, un árbol que es de hojas permanentes, un árbol que da fruto a su tiempo. Así, y es igual a aquel que se deleita en las cosas del Señor. Si le hubieran dicho esto en un término muy elegante, ¿no? Bendito aquel hombre que se deleita en la ley del Señor, tendrá él una vida fructífera donde permanentemente podrá tener las condiciones favorables, necesarias, indestructibles de una vida pródiga. O sea, serán demasiadas palabras que una imagen te puede dar simplemente porque es algo que se capta. Como se ha señalado, una imagen habla más que muchas palabras. Por eso es importante que conozcamos el lenguaje que se usa en la Biblia. Muchas figuras que están del lenguaje, pues son parte de esa cultura propia, y cada cultura la tiene. Cada cultura tiene sus propios modismos, su propio lenguaje. A eso se le conoce cuando una figura es un lenguaje que no es exacto a la palabra literal, entonces se le dice que es una figura de lenguaje, es un tropos. Quiere decir que hay un cambio de sentido. Todas las lenguas lo tienen, en español hay. Y aún personas que no hayan estudiado mucho, se calcula que tienen una disposición entre 20 a 30,000 palabras. Si te das cuenta, hay miles y miles de objetos, ideas, símbolos, y pues es muy difícil describirlos a todos. Entonces, este lenguaje nos va a permitir darle mayor viveza, elegancia, claridad a lo que estamos escribiendo. Y te puedes dar cuenta, por ejemplo, cuando el Señor habla hablando de Él mismo, ¿cómo podría Él describir a la deidad, la eternidad, lo que es intangible, que nosotros no estamos tan, pues no tendríamos la capacidad para captar todo lo que es, pues esta ventaja del lenguaje? No podríamos nosotros, porque pues es el eterno, es el santo, es el verbo de vida. Pero ¿qué te parecen estas frases? Yo soy la luz del mundo. ¿Cómo lo diríamos? Yo soy el que trae la verdad, la justicia, que han de salvar al mundo, la claridad. No. Yo soy el pan de vida. Yo soy lo que vosotros imprescindiblemente necesitáis para tener vida. Es mucho más poético, mucho más claro, porque alguien va a decir, bueno, ¿qué es eso de imprescindiblemente? ¿Qué es lo que? Pues yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Que pues se da un giro literario, un giro superior con estas figuras. Porque también recordemos que de niños nosotros tenemos ciertas imágenes con las que vamos creciendo, y que pues esas imágenes, cuando nosotros las tenemos en mente y luego las conectamos con alguna idea, alguna comparación, todas esas figuras, pues de manera espontánea y natural las hemos ido incorporando a nuestro acervo. Y bueno, pues eso nos da una idea mucho más clara. Si alguien dice, no, es que esa persona es una lumbrera, pues estamos hablando de que la persona es muy brillante. Cuando decimos esa persona es muy camaleónica, pues está hablándose de que es una persona que cambia mucho.
que cambia de acuerdo al ambiente. No, pareces un camaleón. Pues no es que sea un animal la persona, pero es decir, tú cambias de acuerdo al color de la circunstancia, te vas acomodando, eres una persona que es muy voluble, todo eso podríamos decir, pero aquí se está diciendo, ahí eres una persona tienes una personalidad camaleónica. Todas estas figuras fueron apasionantes para los antiguos, en todos los pueblos, y pues mucho de esto se capturó en la cultura griega, mucho en la retórica, y los griegos tuvieron más de 200 figuras de lenguaje. Así es que pues tengamos en cuenta esto, porque en la Biblia hay varias figuras que vamos a estar viendo, y que pues la inmensa mayoría de estas figuras de lenguaje que vemos en la Escritura se tomaron del entorno del ambiente. Muchos de los profetas hicieron el que en sus palabras estuvieran los elementos pictóricos de su mundo, de la naturaleza, de las actividades humanas, y todo servía para una ilustración que enriquecía y le daba vigor al lenguaje de acuerdo a lo que traían, que era un mensaje de Dios, de muchas veces de advertencia. Y hubo momentos en que pues alguien usaba la ropa, usaba los animales, usaba muchas figuras que estaban ahí en el ambiente con la idea de traer pues una mayor información. Aquí regresando, hay un corte que hubo, pero estas figuras entonces tienen que ver pues con el ambiente y pues sí tenemos que conocerlas porque van terminando a pues aunque son de alguna manera claras para los primeros autores, algunas de ellas podría ser que ya no estén en la zona. Por ejemplo, los traductores de la Biblia batallan mucho con esas figuras a veces, cuando no hay algo similar en la cultura. Les voy a dar un ejemplo de cómo esto tiene que tenerse muy en cuenta. Hay una parte de la Escritura que dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, van a ser emblanquecidos como la nieve. Los traductores de la Biblia, cuando van a traducir esta parte en algunas regiones desérticas de África, pues no conocen ellos la nieve. Entonces si ponen, si vuestros pecados fueran rojos como la grana, rojos como carmesí, pues el rojo, hay rojo en todas las culturas, lo oscuro también, pero ¿cómo van a traducir? Serán como la blanca nieve, si no conocen la nieve en esos lugares. Si no hay una idea para esas tribus, no han nunca conocido la nieve, pues ahí la Biblia no tiene sentido. Pero conocedores de lo que significa la figura del lenguaje, los traductores de la Biblia para esas regiones han puesto: si vuestros pecados fueren como la roja grana, serán emblanquecidos como la pulpa de coco. Oiga, pues qué cambio, le están ahí distorsionando. No, si ponen blanca nieve, pues como la nieve blanca, pues no tiene ningún sentido. Pero para esas personas de esa zona, lo más blanco posible es la pulpa del coco. Es la referencia de lo más blanco que hay. Como para los que recibieron la palabra, pues hablar de la blanca nieve es el blanco más puro que hay. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cuando una persona viene a Él, va a haber un cambio en el que ahora su vida
pues va a cambiar de lo más oscuro, lo más tétrico, a lo más puro. Esas son las figuras. Entonces, pues recordemos que hay muchas alusiones al mundo de esa época, al mundo animal de zorras, camellos, gorriones, peces, escorpiones, y en el reino vegetal, lirios, cañas, higueras. En el mundo inanimado, pues relámpagos, piedras, polvo, siembra en las actividades laborales, la siega, la trilla, el pastoreo, la construcción, la administración en las relaciones padres, hijos, esposos, que esos son muy comunes a todas las culturas. Las esferas políticas, comerciales. Y bueno, podríamos hablar mucho, pero debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo, usó las imágenes de su mundo con mucha naturalidad, porque para Él la unidad que hay entre todo lo que Dios ha creado, pues es uno, y esa unidad es la que permite que Él pueda usar estas figuras. Vamos a hablar de ellas. Estas figuras pueden ser muchas. Vamos a tratar de hacer una especie de catálogo para que captemos la belleza que hay en esa retórica, esas verdades sublimes, que las atesoremos y que no pueden pasar desapercibidas porque son muy plásticas, son como imágenes. Eso es en toda la Biblia. Así que los tropos o figuras de lenguaje más usados, vamos a clasificarlos en dos grupos grandes. Las figuras simples, o que son breves, y las figuras compuestas extensas. Vamos a hacer esta clasificación. De las figuras simples, vamos a hablar primero de las de comparación, que son las que pues vamos a tocar. Las de relación, están las de comparación, las figuras de relación, las figuras de dicción, las de contraste y las de índole personal. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar hoy, hablando de las figuras de lenguaje simples. A ver si alcanzamos a cubrirlas todas, son bastantes, voy a irme con calma. Y bueno, vámonos con las de comparación. Las figuras simples de comparación, pues hay varias, pero una de ellas es el símil, donde pues se hace una comparación y normalmente están conectadas con la palabra como. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué bella frase, ¿no? Un animal que está sediento, a punto de morir y que está desesperado por agua, así mi alma por ti, oh Dios. Y otras donde el Señor habla, dice, mi palabra es como fuego, dice el Señor, es como martillo que quebranta las piedras. Mira, aquí hay una comparación. Mi palabra no es mi palabra como fuego, dice el Señor. El Señor está usando el símil para hablar de su palabra como fuego y como un martillo que quebranta piedras. El fuego que va a purificar, el martillo que va a moler, que va a quebrar. Y pues esa frase que nos hace llorar, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cómo? La palabra cómo nos da un símil, una comparación. Así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, así quise yo protegerte. Mira qué tristeza hay en esa frase, cuánta profundidad. Y pues estas figuras de lenguaje, de comparación, el símil, están conectadas con la palabra como. Pero hay que evitar dos errores. No, el símil es algo para darle una imagen, no para que te profundices y empieces a sacarle mucha exégesis a la figura, porque la gallina cacarea y hay calor debajo de sus alas y hay una temperatura donde los polluelos pueden sentirse abrigados. Ya eso ya es o sea, no se trata más que una figura en la que no la hay que, o sea, se trata de darle claridad, ¿no? No darle una profundidad demasiada más allá de lo que el autor quiere expresar. Y pues también no caer en la interpretación alegórica, que ya dijimos que es un problema.
Porque pues imagínate, hay una parte en Isaías que dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, y empieza alguien a decir, bueno, la nube tiene una característica donde el sol evapora el agua, esta evaporación lleva al agua que suba, y así va evaporándose el pecado y va subiendo, y luego viene el viento y lo va llevando, y hay una presión atmosférica. Espérame, ya estás haciendo una alegoría de donde no está. Tiene que ser algo muy sencillo. Es una sola frase, un solo objeto, una comparación sencilla para aclarar algo, no para que lo compliquemos. Mucha gente tiende a hacer alegorías, pues donde no las hay, ¿verdad? Después del símil viene la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Pues es una comparación, pero no tan directa. No es tan directa como lo es el símil. No aparece tanto la conjunción como. Puede ser más vigorosa, más aguda. Dice, por ejemplo, Oseas 13:8, los devoraré como una leona. ¿Te das una idea de una leona salvaje como devora? Pues aquí está hablando de una comparación. Génesis 49:9 se dice el cachorro de león Judá. Aunque están usando al mismo animal, en el símil se dice la leona devora, como devora la leona, ¿no? En Oseas. Y cuando se habla de que Judá es el cachorro de león, pues te imaginas, te da una imagen mucho más plena. Esa es una metáfora. Ahí hay mucho que hablar, mucho que pensar. El Nuevo Testamento está lleno de ellas. Recordemos que hablamos de los antropomorfismos. Muchas metáforas usan estos términos donde a Dios se le atribuyen cualidades en su carácter de la persona humana o incluso del cuerpo humano, ¿no? No se ha cortado la mano del Señor para salvar, los ojos del Señor están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Pues aquí estamos hablando de una metáfora. En nuestro Señor Jesús Él usó muchas, hablando de sí mismo. Yo les decía, en Juan hay 7 descripciones de Él. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto tiene que ver con las descripciones que hace Él, son metáforas que Él usa para hablar de sí mismo. También de la manera en que somos nosotros descritos por Él. El que cree en mí, río de agua viva correrá en su interior. Sois como pámpanos que lleváis fruto. Sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Son muchas metáforas en las que pues se está aprovechando una figura de lenguaje. Vamos a decir, es una figura vigorosa, nos da una idea, nos da una imagen, con la idea de aclarar. En todo el Nuevo Testamento los usa mucho nuestro Señor, los evangelios, pero también los apóstoles, cuando hablan, por ejemplo, de los falsos maestros, son inmundicias, son como fuentes sin agua, olas empujadas de aquí para allá, árboles sin fruto, fieras olas del mar, espuma, son su propia vergüenza, estrellas errantes. Está hablando aquí de un juicio en Judas muy importante para los falsos maestros. La idea es que con el tiempo algunas de esas metáforas han perdido para nosotros cierta vigencia y dejan de ser claras. Ahí es donde tenemos que estudiar los contextos, los pasajes paralelos, los diccionarios teológicos, para que nos den luz de lo que eso significa. Tenemos que estudiar pues precisamente, porque mira, ¿cuántas veces podemos tomar una metáfora y no respetamos
eso que es un símil nada más y lo exageramos, están ahí para que tengamos claridad. Están ahí para que tengamos nosotros una manera de compararlo con lo que conocemos. Entonces, el símil y la metáfora son figuras de lenguaje que están relacionadas con aspectos comparativos. Vamos a las figuras de dicción. Ya en las figuras de dicción, pues encontramos el pleonasmo. El pleonasmo se usa mucho en la Biblia para hacer énfasis, es redundar, es a veces usar términos que son innecesarios. Pero recuerden que el hebreo era un lenguaje que no tiene muchos superlativos, no hay como comparar cosas muy elevadas, entonces lo que hacen es repiten la idea con otras palabras, que es un pleonasmo, ¿no? Por ejemplo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Pues con que hubieran puesto y el jefe de los coperos se olvidó de José, o no se acordó de él, pero aquí lo ponen en el verso 40 de Génesis, verso 23, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Pues ya sabemos que pues es lo mismo, pero aquí el pleonasmo está ayudando a que se refuerce la idea. Es una manera para que quede más claro. También junto a una figura de dicción muy usada, nuestro Señor lo usó bastante, es la hipérbole. La hipérbole es una exageración evidente. Es una exageración, por ejemplo, en los Salmos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Pues imagínate que una persona tuviera que llorar toda la noche, por más que llore, pues no puede. ¿Acaso mojará un poco su ropa? Pero está hablando que inundando, lloré tanto que inundé mi lecho en la noche. Pues es una exageración, pero se entiende que esa persona está sufriendo mucho. Y pues, ¿qué decir de aquella que el Señor dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Bueno, esa es una hipérbole, estamos hablando, pero te queda claro que la persona a veces ve defectos pequeños en los demás y él no alcanza a ver su gran error. Nos queda claro, muy claro, que la persona está usando, nuestro Señor aquí está usando una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración del lenguaje que tiene pues el objeto de aumentar las cosas, pues se entiende, ¿verdad? Es una manera, dice Jeremías, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para llorar día y noche. Pues la persona está diciendo que su cerebro se licúe, se haga agua y que pueda tener un vertiente en sus ojos para estar llore y llore, pues se entiende que es una manera de decir que tiene mucha pena Jeremías, no sabe ni cómo expresar el dolor de ver a su pueblo invadido por los babilonios, muertos, desterrados, destruidos los palacios, destruido el templo. Bueno, qué tristeza tan grande para Jeremías. Y él dice, oh, cómo mi cabeza no se hace aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche, llore y llore. Se llama hipérbole es la manera. Y bueno, tenemos las figuras entonces de dicción, que son el pleonasmo, la hipérbole, las figuras de comparación, que son el símil, y también lo que se conoce como pues, una metáfora. Hay las figuras de relación. Llevan un poquito de nombres raros, los gramáticos las conoces. La sinécdoque, que pues a través de designar de un todo con el nombre de una de sus partes o viceversa. La sinécdoque la entendemos, ¿verdad? Decimos, la persona tiene 1000 cabezas de ganado. Pues no se supone que tiene pura cabeza. Es una sinécdoque, o sea, estamos hablando que
1000 piezas, 1000 reses. Pero como algunas son reses, son vacas, otras son toros, otros son becerros, la persona dice, bueno, tiene 300 vacas, 500 becerros y 200 toros. Dice, no, pues mi compadre allá en el rancho tiene como 1000 cabezas de ganado. Estamos hablando pues de una figura llamada sinecdo, que no que tenga nada más las cabezas, ¿verdad? Y pues a veces se usa también en función de las personas. Dices, había como 266 almas en el barco, dice Hechos 27, pues se supone que están las almas y también los cuerpos. Entonces, es muy útil lo usaban los profetas, que de alguna manera, a través de, por ejemplo, el singular, pues hablaban de toda la especie. Por ejemplo, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Aquí nos habla de una sinécdoque, en el sentido de que pues el buey o el asno comparten pues las características de todos los bueyes y de todos los asnos, no nada más de uno en particular. Es una manera de hablar en singular, pero se habla de toda la especie. Y bueno, aún el plural puede tenerlo como una manera de generalización. Por ejemplo, cuando está en Isaías 2:4 y en Miqueas 4:3, hablando de naciones y pueblos, dice, volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. Se está pensando en un desarme total, en una conversión de esas armas de guerra en instrumentos de productividad, de volver de la guerra a la paz. Pues nadie va a pensar, ¿verdad?, que las dagas, las flechas se van a usar como arado. Pues entendemos que es una manera de lenguaje, se llama sinécdo, que le digo, no quiero complicarles, estamos hablando de términos técnicos para interpretar la escritura, pues a través de la correcta interpretación. Estoy por terminar, voy a hablarles de las figuras de dicción, que sería la metonimia. Esta es una palabra que se usa cuando vas a designar una cosa con el nombre de otra que le sirve como de indicación o de relación de causa y efecto. Por ejemplo, cuando dice el Señor en la parábola del rico y Lázaro, a Moisés y a los profetas tienen, pues obviamente estamos hablando de los escritos de los profetas. No es que ellos tengan a los profetas. Es cuando se habla, por ejemplo, los de la circuncisión o los de la incircuncisión. Sabemos que la circuncisión es una operación para retirar el prepucio. Entonces, cuando dice los incircuncisos, pues se está hablando de una designación de un nombre para hablar de pues, una relación de un pueblo, pues serían los gentiles, no están circuncidados, incircuncisos, no se les hizo esa operación de retirarles el prepucio, pero esta se llama la metonimia, que se designa una cosa con el nombre de otra, pues que sabemos que están en una causa y efecto. Ya mañana estaremos viendo las figuras de contraste. Espero que esto nos esté sirviendo. Hoy hablamos un poquito de los pasajes paralelos y las figuras del lenguaje. El día de mañana completamos el tema, hablaremos de las figuras, nos faltan todavía las figuras de contraste, las de índole personal, y después las figuras compuestas, que son pues, la alegoría, que va a ser muy importante que entendamos la fábula, la alegoría, el enigma y las parábolas, que son diferentes. Muy bien, pues estamos en tu Instituto Bíblico Radial,
agradeciendo la preferencia de ustedes y esperando que sea un programa de utilidad para todos aquellos que están llevando el curso. Ya tenemos los apuntes de los primeros 3 módulos, así es que les animamos para que estén pendientes de ellos. Me despido de ustedes agradeciendo el favor de su atención. El día de mañana en su programa Salud y Vida estaremos hablando a las 8 de la mañana, el día de mañana, sobre los peligros de consumir la leche de vaca. Y estaremos ya a las 9 con lo que consideramos importante para ustedes, que es precisamente el Instituto Bíblico Radial. Ya pueden pasar, ustedes ya están disponibles los apuntes de las primeras 15 lecciones y estamos en condiciones de que también se esté grabando, así es que esperamos que ustedes se preparen para la bendita tarea de interpretar las Sagradas Escrituras.